Bueno, cordial saludo para todos y para todas. Vamos a recordar el protocolo de bioseguridad de la prevención COVID-19 que tiene establecida la organización. Recordemos que nosotros como organización hemos enviado unos comunicados, entonces vamos a recordarlos. Esto es muy importante para prevenir la enfermedad como tal, COVID-19. Desde la parte asistencial, recordemos que tenemos un protocolo para antes de asistir al domicilio. Este protocolo es para todos, tanto para personal que va de paciente en paciente como para personal que asiste a un domicilio de manera permanente. Entonces, ¿cuál es ese protocolo? Entonces decimos, señor usuario, nos estamos comunicando para confirmar la visita domiciliaria. Antes solicitamos que responda a las siguientes preguntas, ¿cierto? Entonces, primero, ¿usted o su familia o algún miembro que habite en su casa viajó los últimos 14 días fuera del país o a las áreas de circulación activa de COVID-19? Esa es la primera. Ya depende de la respuesta, pues el usuario deberá responder sí o no. Y si fue que viajó a otro país, ¿a cuál? Aquí también, bueno, la segunda parte dice, la segunda pregunta, ¿estuvo o ha estado en contacto con una persona sospechosa o diagnosticada con COVID-19? La respuesta es sí o no. Esto es muy importante, ¿sí? Reiterarlo, si ellos tienen personas con las que han estado en contacto COVID-19 con un familiar que haya estado en el domicilio, pues nosotros lo que debemos hacer es activar la ruta de notificación que ya más adelante la voy a informar. Tercera pregunta, en el momento usted presenta síntomas gripales como tos, fiebre, secreción nasal, entre otros. Entonces, lo mismo, si la respuesta es sí o no, cuáles son los síntomas que presenta y pues hay que activar el protocolo. ¿Cuál es el protocolo de activación de las llamadas, de esas tres preguntas que hacemos? Si la respuesta es negativa a las tres preguntas, pues continuamos con la programación de la visita domiciliaria y asistimos al domicilio sin ningún problema. Si alguna de las respuestas fue positiva, se debe informar de manera inmediata a la coordinación de sede o a la jefe enfermera de la sede o de disponibilidad aquí en Bogotá. Esto aplica también para las sedes. 3. Informar al usuario que en menos de una hora una enfermera terapeuta se comunicará con él para continuar con la validación de ese caso. 4. No se confirma la asistencia del profesional al domicilio hasta tanto no se descarte que dentro del domicilio haya un caso sospechoso confirmado. 5. Pues el coordinador de la sede o la enfermera jefe de la sede o el personal de prestación debe tomar el caso. Hay que diligenciar una matriz de identificación de COVID-19, reportar por el chat de COVID-19 que se tienen en las sedes y pues hay que hacer un seguimiento diario y si es la necesidad pues se suspende la asistencia presencial de ese profesional hasta que ese caso pues se descarte, sea probable o ya no o se descarte. Para todos los casos el personal administrativo debe diligenciar una matriz de identificación de casos de COVID ubicada en la unidad pública de la sede. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que si nosotros debemos hacer estas preguntas antes de asistir al domicilio. Lo mismo, si nosotros asistimos al mismo paciente, hay que estar haciendo un monitoreo de síntomas. Si en dado caso identificamos que alguna persona dentro del domicilio o el mismo paciente tiene síntomas, hay que notificarlo en la ruta establecida. Entonces, por favor, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, como les estaba mencionando al inicio, se estableció un protocolo de bioseguridad y hay una nueva resolución que es la 1155 de julio del 2020, por medio de la cual se adopta un protocolo de bioseguridad para manejo y control de riesgo de coronavirus COVID-19 en la prestación de servicios de salud, incluidas las actividades de apoyo de alimentación. Esta resolución es muy importante que todos la conozcamos, ¿sí? ¿Qué se define ahí? Se define unos kits según el riesgo. ¿Qué son los kits? Pues los elementos de bioseguridad que se deben utilizar según el riesgo. Y ya les voy a mencionar. Entonces, para la entrega de estos elementos de protección personal se tendrá en cuenta el grado de exposición según lo establecido en la resolución 1155. Son considerados, recordemos que los EPP son considerados como barreras de protección básicas que se deberán utilizar o que debe utilizar el personal expuesto para la atención de los pacientes en el marco de esta emergencia COVID-19.
Describimos entonces la composición de los test kit de acuerdo con la exposición o procedimientos con generación de aerosoles. Procedimientos con alta probabilidad de aerosoles va a utilizar el kit 1. El kit número 1 se compone de guantes, mascarilla quirúrgica, N95, monogafas, visera, overol o bata, calzado cerrado, como lo vemos aquí en este dibujo, ¿sí? Aquí es muy importante, si ustedes se dan cuenta, solamente dice N95, ¿sí? Pero la empresa adicionalmente establece la mascarilla quirúrgica para proteger el N95. Recordemos, más adelante ya les voy a informar cómo es el uso de esa mascarilla quirúrgica. Entonces, este es el kit número 1, que es este de acá, el primero de la foto, que se utiliza para alto riesgo de exposición a aerosoles. Y ya más adelante les voy a describir qué actividades están establecidas para la entrega de ese kit 1. El kit 2 contiene, que es para baja probabilidad de generación de aerosoles, como lo establece la norma. Contiene guantes, mascarilla quirúrgica, monogafas, visera, bata, calzado cerrado. Y pues ya vamos a mirar los servicios que se establecen para este kit. También está el kit número 3, que es para procedimientos, para áreas administrativas o actividades administrativas. Para estas actividades administrativas, ¿qué se va a contener? Aquí me van a perdonar, los guantes no están establecidos para la actividad. Se me fue el guante ahí, pero los guantes no están establecidos. ¿Qué sí está establecido? Uso de mascarilla quirúrgica, monogafas, calzado cerrado, y pues ya más adelante les voy a mostrar pues una gráfica de cómo quedarían estos elementos. Entonces, aquí vemos el kit 1, vemos el kit 2, entonces este kit 2 de acá sería para todo el personal donde hay baja probabilidad de producción de aerosoles. ¿Listo? Entonces, de esa manera la empresa los va a distribuir. Igualmente nosotros como empresa, inicialmente así los teníamos distribuidos en nuestra matriz. Y pues aquí está el kit número 3, ¿sí? Que es lavado de manos constantes. Estos no son guantes, sino lavado de manos, la mascarilla quirúrgica, la protección para cara y ojos y el calzado cerrado, en lo que se establece. Bueno, ahora, como aquí habíamos hablado de que hay unas actividades o unos procedimientos, ¿cierto? Vamos a mirar cuáles son esos procedimientos que requiere donde tengan alta generación de aerosoles, según la organización. Entonces, alta generación de aerosoles se consideran los procedimientos de succión, micronebulización, tratamientos con nebulizador, obtención de muestras de esputo y esputo inducido, traqueostomías o drenaje cerrado, estímulos de tos, atención a pacientes COVID positivo, oximetrías, actividades de autocuidado, actividades motoras y cognitivas, que son las que utilizan los que hacen las terapeutas de lenguaje, técnicas facilitadoras, ejercicios de estimulación, estereoceptivas, aspiración de secreciones, valoraciones médicas en PH de hospitales, toma de muestra COVID-19, seguimientos médicos COVID-19, todo el tema de manejo de residuos, procedimientos de inserción de sonda vesical, catéter subcutáneo, catéter intravenoso periféricos, enemas, curaciones de catéter central, cambio de cánula de traqueostomía, inserción de sonda nasogástrica, procedimientos en una traqueostomía en cualquier escenario, colocación, retiro y cambio de cánulas, retiro de sonda de gastrostomía, succión y curaciones de sonda de gastrostomía. Estas actividades son las únicas que a las que les vamos a distribuir el kit número 1. Ahora, ¿cuáles son las del kit número 2, que serían las de bajo riesgo de generación de aerosoles? Estamos hablando de actividades como estiramientos, movilizaciones, toma de laboratorios de muestra de sangre y orina, pacientes con utilización de mascarilla de oxígeno con filtro, utilización de accesos venosos, atención o acompañamiento a pacientes durante la ingesta de vía oral, toma de glucometría, índices de masa corporal, valoración por nutrición, valoración por redes de apoyo, cuidados básicos del paciente con cuidadores, intervención psicosocial, pacientes y cuidadores, consejería, transportes médicos y otros que no estén dentro del riesgo alto.
Entonces, a este personal se le entregaría el kit número 2, que es este de acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí no dicen nada de N95. Los N95 solamente se van a entregar en el kit 1, como lo establece la resolución. Ahora, ¿cómo vamos a entregar estos elementos? Aquí es algo muy importante y es la pregunta que hacen los contratistas, ¿sí? La idea es que lo que vamos a hacer inicialmente es revisar la base de datos del personal que está afiliado a las diferentes ARLs. Entonces, conforme la ARL, se distribuirán según el inventario que entregue cada ARL, para el caso de los contratistas, ¿sí? Igualmente, Colmena, por ejemplo, en este caso, también entrega para personas de nómina. Entonces, les quiero informar, Colmena va a hacer una entrega, no la ha hecho todavía porque la empresa no se iba a hacer cargo hasta en tanto no pudiéramos o tuviéramos definido un procedimiento de entrega. Como ya lo estamos elaborando, Colmena va a entregar unos elementos. Esos elementos que entrega Colmena son tanto para el personal de prestación de servicios como para nómina. ¿Y cómo los vamos a distribuir? Pues según la cantidad que llegue, lo vamos a distribuir según kit 1 y kit 2, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, auxiliar de enfermería, o usted, terapeuta respiratoria, hace un mes, 2 meses, le llegaban 10 N95 y le llegaban una cierta cantidad de guantes, ahora los N95 los vamos a distribuir según el riesgo en el proceso, ¿sí? O sea, si usted tiene alguno de los riesgos mencionados, de las actividades mencionadas en el proceso para el kit 1, que es de alta generación de aerosoles, pues se le entregará, ¿sí? En la cantidad que la ARL envíe, pues o sea, esa cantidad se distribuirá por la cantidad de profesionales, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, se hará entrega según procedimientos de baja o alta generación de aerosoles que establezca la organización, dando cumplimiento con la resolución 1155 de julio del 2020. Ya aclarando esto, también importante que es de aclarar que Innovar Salud realiza y seguirá realizando la entrega de elementos de protección personal básicos, ¿sí? Mascarillas, quirúrgicas y guantes, y los definidos por esta resolución conforme a existencias y protocolos establecidos por la organización. Lo que sí, por favor, quiero aclarar acá es que a los contratistas se les hará entrega de estos elementos siempre y cuando las ARLs hagan esa entrega a la empresa, porque eso cambió. Antes se los estaban entregando ustedes directamente, ya no. Ahora se entregan a la empresa según normatividad vigente. ¿Qué debemos recordar con todo esto? Que dentro del protocolo de bioseguridad pues están otros elementos que debemos acatar. Ya mencionamos la primera parte, que es la llamada que se debe hacer al paciente. Ahora, todo personal tiene la responsabilidad de cuidar su estado de salud por su propia seguridad y deberá informar de manera clara y veraz y completa su estado de salud, para lo cual Innovar ha establecido el siguiente protocolo. El uso de tapabocas. Recordemos que el tapabocas se debe usar desde la salida de su domicilio y en todo lugar. No se recomienda uso de tapabocas de tela. En el domicilio del paciente debe utilizar mascarilla quirúrgica que dispensa la empresa, ya que pues esto se encuentra con registro en vivo, ¿sí? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Siempre deben utilizar mascarilla quirúrgica cuando salen de su casa, perdón, tapabocas, mascarilla quirúrgica cuando salgan de su casa, en el transporte público, y cuando lleguen al paciente, pues se pondrán la mascarilla establecida para ese paciente. No podemos usar la que hemos utilizado en la calle o la que hemos utilizado en el servicio público, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué debemos hacer si tenemos síntomas? Entonces, recordemos que nosotros como contratistas o trabajadores directos de la empresa tenemos que notificar síntomas. Entonces, si tengo fiebre mayor a 37,5 grados, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreción nasal, malestar general, la empresa tiene definido todos sin excepción, deben diligenciar un drive de síntomas en horas de la mañana, que es el link que está acá y que les hemos compartido por todos los medios, por correo, por WhatsApp, ¿sí? Segundo, si es personales asistenciales de nómina, debe informar al área de talento humano a través del 317-383-0286 o el 401-0447.
La idea es que se abstenga de asistir al domicilio si usted tiene esos síntomas previa autorización de talento humano. ¿Sí? 3. Si ustedes son de personal de prestación de servicios, absténgase lo mismo de asistir al domicilio, informe, comunique su estado de salud al líder de la sede o aquí al área de prestación y a nivel nacional pues a cada uno de los coordinadores de la sede. En Bogotá pueden hacerlo al teléfono de disponibilidad que es el 318-631-3346 y posteriormente usted debe notificar pues a la entidad de control territorial, o sea a la EPS, aquí en Bogotá la línea 123, a su EPS, y si es en Medellín, en Barranquilla, en Cundinamarca, pues en la tabla establecida aquí en la parte izquierda pueden tener acceso a esas líneas telefónicas. Otro parámetro importante dentro de la bioseguridad es el lavado de manos. Recordemos que el lavado de manos es antes del contacto con el paciente, antes de realizar cualquier procedimiento, después de exposición a fluidos corporales, al retirarse los guantes, después del contacto con el paciente y después de salir de la habitación, aunque no toque el paciente, o después de hacer alrededor o al contacto con los equipos del paciente, o sea, con el entorno del paciente. Esos son los 5 momentos del lavado de manos que nos hemos recordado en nuestras capacitaciones de bioseguridad. Debemos tener higiene de mano, entonces está el lavado de manos con agua y jabón y la higienización de las manos teniendo en cuenta estos pasos. Hay que humedecer las manos con agua y jabón, hay que aplicar suficiente jabón, luego palma con palma, luego palma con dorso, luego interdigitales, luego se hace el candado y pues aquí el pulgar se pasa por los nudillos, luego por los nudillos y el pulgar se limpia, este es el paso número 6, los pulgares, el paso número 7, todos los deditos, la yema de los dedos en forma circular, posteriormente el paso 8, enjuagamos las manos, secamos las manos, el paso número 9, cerramos la llave y pues ya tenemos las manos limpias, son 11 pasos. Para la higienización de las manos, pues nos aplicamos gel, palma con palma, dorso con palma, luego interdigitales, que es el número 4, luego hacemos el candadito, pasamos el dedo pulgar por los nudillos, limpiamos pulgares y luego pues todos los deditos. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta ese protocolo de lavado de manos, el cual se va a auditar en algún momento. Tenemos que tener higiene respiratoria. ¿Y qué es higiene respiratoria? Pues si tenemos síntomas para no contagiarnos pero contagiar a los demás, pues debemos utilizar la mascarilla quirúrgica. Igualmente, si vamos a estornudar, hay que cubrirse la nariz y la boca y toser. Todo el momento pues con la mascarilla quirúrgica puesta. Adicionalmente debemos lavarnos las manos. Eso sigue el protocolo vigente, lavado de manos. Mantener alimentación sana y balanceada, eso vamos a hablar más adelante. Y hidratarse. Es importante dentro de la higiene respiratoria saber el uso de la mascarilla quirúrgica. Hay que tener en cuenta que no todas las mascarillas tienen color azul y blanco, ¿sí? Se debe usar para la parte externa los pliegues hacia abajo, así como le indica la gráfica. Entonces, todo lo que sean los pliegues que van hacia abajo se deben utilizar de forma externa. Y los pliegues que van hacia arriba de forma interna, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Y pues ajustar la parte flexible a la nariz. No esa media nariz, ni bajo la nariz, ni debajo de la boca, ni debajo del mentón. No, es bien puesto que cubra nariz y boca. De esta manera, ¿sí? Entonces hay mascarillas quirúrgicas que traen a los laterales o para amarrar en la parte de atrás. Generalmente lo que nosotros utilizamos son bandas para las orejas, que son estas. Entonces, por favor, recomendamos el buen uso. Siempre cuando vayamos a retirar la mascarilla quirúrgica la debemos hacer de las bandas, no de la parte de adelante. ¿Listo? Hay que hacer un muy buen ajuste de manera que no quede descubierta la nariz. Otra cosa importante es que cuando los desechemos la idea es romperlos para que gente sin escrúpulos vaya a hacer reuso de este elemento. ¿Listo? Los respiradores N95. Entonces, de acuerdo a esta nueva resolución, esos respiradores son solamente
para aquellas actividades de alto riesgo de generación de aerosoles que ya mencionamos en la primera parte. ¿Por qué? Porque pues ellos tienen una efectividad mayor. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues hay que asegurar que sea uso individual, esto no es compartido, ¿sí? Hay que cerciorarse de ajuste adecuado en la parte facial, ya más adelante les voy a mostrar cómo se hace. Que no se observen manchas, la idea es que no se observe húmedo y que no esté poroso. No hay que doblar el N95, debe conservar su forma original y preferiblemente hay que guardarlo en un recipiente plástico o en una bolsa de papel. No se recomienda uso para los hombres, por favor. No se debe utilizar con barba. Ningún elemento, ni la mascarilla quirúrgica, ni el N95 debe ser utilizado con barba, sin excepciones. Si se hace esto, pues lo que va a hacer es que se pierde el sello tanto de la mascarilla quirúrgica como del N95. ¿Cómo se usa? Bueno, el primer paso es que encojamos el N95, las tiras van hacia abajo de la mano, se toma pues en la mano como una copa, digámoslo así, de esa manera. Lo llevamos al rostro y paso la primera banda detrás de mi cabeza, como se ve aquí en este dibujo. Lleve la segunda banda detrás de su cabeza. Ya cuando ajustemos la primera banda, ahí sí ajustamos la segunda banda. No vamos a coger las dos bandas hacia atrás, porque por eso es que el N95 pues se le rompen las tiras. Cuarto, hay que ajustar la parte flexible metálica a la nariz. Y pues otras recomendaciones. En el borde inferior debe cubrir el mentón, boca y nariz deben estar cubiertas. Se pasan las bandas detrás de la cabeza, la banda superior va por encima de la oreja y la parte inferior va por debajo de la cabeza. Hay que asegurarse de no cruzar bandas elásticas en la parte de atrás, moldear muy bien las piezas metálicas y verificar el sello del respirador para que no haya, digamos, partes descubiertas. Ojo, antes de colocar la mascarilla quirúrgica, el N95, hay que hacer lavado de manos, siempre, previo lavado de manos. Es importante, ¿cómo lo vamos a usar? Digamos que nosotros nos entregan por mes, ¿cierto? Las mascarillas quirúrgicas, los N95. ¿Cómo se deben usar? Si nos entregan por decir 4 N95 para el mes, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el primer día, el primer nuevo, nos van a entregar 4, ¿cierto? Entonces, el primer día nos van a entregar el primer nuevo, el segundo vamos a usar el segundo nuevo, el tercer día vamos a utilizar el tercer nuevo y el cuarto día utilizamos el número 4 nuevo. Al quinto día vamos a utilizar el número 1, o sea, el que utilizamos el primer día. El día sexto vamos a utilizar el respirador número 2, el día séptimo el respirador número 3, el día octavo el respirador número 4. Y así sucesivamente hasta que se cumplan 4 reusos. Esos son usos extendidos. ¿Por qué se debe hacer así? Porque la idea es que a los 72 días el virus muere. Entonces esa es una forma de descontaminación ambiental del N95. También puede funcionar para mascarilla quirúrgica, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esa forma de usar. No es que usemos un N95 por 7 días y el otro segundo nuevo lo usemos otros 7 días. No, el uso es así, es un uso extendido y lo vamos a rotar de esa manera. Para que las aclaremos un poco mejor el tema, vamos a pegar un video anexo a esta presentación para que ustedes tengan en cuenta que se debe usar de esa manera. También aplica para batas, para gorro y bueno, batas y gorros básicamente. Entonces la forma de descontaminación que vamos a utilizar aquí es la número 3, sistema de rotación de N95 por 3 reusos. Bueno, continuando con el tema, pues aparte de este protocolo del uso de respiradores, del uso de todos los elementos de protección personal debidamente, ¿sí? Es necesario que cuando vengamos a la empresa tengamos un protocolo de ingreso a estas instalaciones. Entonces, como siempre, recordar que se debe diligenciar el drive de síntomas, sin excepción. Si usted tiene síntomas, se los hemos repetido muchas veces, llame a su jefe inmediato
La idea es que aquí no esté ni con tos, ni con congestión nasal, nada de eso, ni con fiebre, nada de eso. Aquí se hace toma de temperatura igualmente. Al ingreso de las instalaciones se tomará registro de la temperatura. Igualmente, señor contratista, si usted o señor por contrato directo, si usted está en el domicilio o va para un domicilio de un paciente, debe contestar el drive de síntomas. Ahí le van a preguntar si tiene temperatura mayor a 38 grados. O sea, la temperatura la debemos tomar todos. Antes de su ingreso debe realizar, a la empresa debe realizar higienización de los pies. Entonces ubíquese en el tapete, se esparce la sustancia en el calzado, se limpia con el tapete el residuo de la sustancia y así usted puede ingresar. Adicionalmente debe hacer o higienización de manos, acá como se ve en el pedestal con los pasos ya establecidos, o lavado de manos. Si usted lava sus manos, la idea es que usted cuando esté aquí en la empresa debe lavar mínimo cada 2 horas las manos. Esto lo debe diligenciar en el formato de pausas activas que está en Drive o en físico. Listo, colocando aquí el nombre del instructor, folleto de lavado de manos. Recuerde que en todos los baños hay un protocolo de lavado de manos. Hay que hacer uso racional de los recursos. En los baños pues están ubicados las técnicas de lavado de manos, jabón, toallas, papel higiénico. La idea es usarlos de manera eficiente. Y pues si está en la sede, debe hacer un proceso de limpieza y desinfección del puesto de trabajo como se establece acá. Primero toma una toallita húmeda, limpia teclado, mouse. Luego limpia su puesto de trabajo, que es el escritorio, luego limpia su silla, de esta manera, empezando por los apoyabrazos, luego el espaldar y por último el asiento, y pues se desecha la toalla. El uso de tapabocas es el que entrega el área de farmacia. En la empresa no pueden tener tapabocas de tela. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, nos dirigimos al área de farmacia y nos entregan la mascarilla quirúrgica. Como ya indiqué anteriormente, pues debe ser usado de forma adecuada y se debe desechar de manera adecuada, cogiéndolo de las tiras y eliminándolo, rompiéndolo y depositándolo en la caneca donde dice solo tapabocas. Recuerden, debemos tener permanencia de 1 metro, o sea, debemos estar aislados socialmente en una distancia de 1 metro. ¿Sí? Eso está también para cuando vengan, para cuando ustedes se encuentren en cualquier lado. Distanciamiento social, 1 metro. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en la cocina, por ejemplo, de la sede, solamente pueden haber 4 personas, una en cada mesa o una en una silla. Si vamos a salir a comer afuera, no es que comamos 4 afuera, no. Distanciamiento social, ¿qué es? Que no podemos estar juntos, ¿sí? Porque usted en el momento de consumir alimentos, ¿qué debe hacer? Retirarse la mascarilla, ¿sí? Y ese es el momento donde puede haber más riesgo de contaminación. Entonces, por favor, mucha responsabilidad con el tema del uso de la mascarilla. Y lo mismo, aquí tenemos ya un protocolo de ingreso para proveedores, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el cumplimiento de estos protocolos para la parte asistencial como para la parte administrativa, pues vamos a garantizar que pues no tengamos un contacto o podamos tener la enfermedad COVID-19. Les invito por favor a ver el video una vez termine la presentación. Muchas gracias.